Y bien, vamos a hablar un poquito ya para terminar de China y dar detalles macro un poco más específicos de China. Hasta aquí hemos visto, a ver, primero, que los medios de comunicación occidentales, en concreto los anglosajones, no parece que vayan a cambiar la línea y que va a haber, desde luego, un debate abierto contra China por los culpables de la pandemia. Hemos visto también que el Instituto Nacional de... bueno, mejor dicho, el Instituto de Empleo de las Naciones Unidas, el reporte de empleo que lanza la ONU, ha contabilizado 400 millones de empleos destruidos y en el mejor escenario cree que acabaríamos el año con 140 millones de empleos destruidos a nivel global. Hemos visto también la evolución que ha tenido en los metales e incluso en el índice Dry Baltic para ver cómo se ha reactivado el comercio de hierro y de acero con China a través del índice que contabiliza los costes de transporte marítimos, el Dry Baltic. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto de todo hasta ahora. Realmente estoy haciendo largo, yo creo, esta sesión en ese sentido, porque os estoy trayendo mucha información. Hemos visto los ajustes fiscales de los que está hablando Europa y que van a suspender el control fiscal a los países miembros de la Unión Europea. Quitan, ¿os acordáis? El techo fiscal del 60% sobre el GDP de deuda, sobre el PIB de cada país, lo van a suspender hasta que se alcance una recuperación económica en Europa. Es decir, ya habrá ajustes fiscales en Europa cuando esto se solucione, pero de momento mucho dinero. No solo eso, sino que el presidente del Consejo Fiscal nos ha dicho, en ese artículo citaban, que este señor habría dicho que incluso él considera insuficientes los 750.000 millones que aspira a recaudar en financiación de la Unión Europea para su programa de reactivación. Y con el tema de China, sencillamente fijaos que hace ya semanas, 16 de junio, publiqué en redes sociales, ahí tenéis el Twitter, pero publiqué este tweet en redes sociales que decía: ante la recesión mundial inminente, China sube la apuesta y pasa a financiar e invertir en 77 países por valor de miles de millones de dólares. Es decir, cuando Europa está discutiendo sobre cómo van a repartirse el dinero y los daños o el impacto que va a tener esta crisis, China, mientras tanto, está viendo dónde le sobra dinero, dónde lo va a invertir. Y por eso mismo, parte del contenido que os traigo hoy va a ir por esta línea en la que China va a seguir aumentando la dependencia que de ella tienen otros países. Hemos hablado del caso de Irán, en este caso en concreto. Irán ha estado negociando un acuerdo de 25 años de libre comercio con China, con confianza y con convicción, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif al Parlamento el 5 de julio, diciendo que sus términos se anunciarían una vez que se llegue a un acuerdo. Es decir, que todavía no hay nada firmado sobre la mesa, pero está claro que Irán, un país sancionado por Estados Unidos, va a hacer también un acuerdo de libre comercio con China. ¿Veis cómo hay una batalla implícita por detrás del escenario entre cómo se están repartiendo el mundo Estados Unidos y China? Irán es una potencia productora de energía de las más estratégicas del mundo y sobre todo el contrapeso de Israel en Oriente Medio, y aquí China va a por todo. Entonces, dice, Zarif insistió en que no había nada secreto sobre el posible acuerdo. Según él, se planteó públicamente en enero de 2016 cuando el presidente Xi Jinping visitó Teherán. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, también ha apoyado públicamente una asociación bilateral estratégica con China. ¿Os acordáis que hasta Merkel, hace poco, cuando aumentó un poquito la agresividad del discurso de Estados Unidos contra China, porque por ejemplo Reino Unido, una de las cosas que le dijo fueron diplomáticos británicos, dijeron que había bastante presión con que los posibles acuerdos comerciales que se firmen en los próximos años sean o con Estados Unidos o con China, pero no con ambos. Es decir, que los homólogos diplomáticos de Estados Unidos les habrían sugerido al Reino Unido: si queréis hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, ambicioso, bienvenido. Si hacéis uno con China, olvidaos de hacer acuerdos comerciales con nosotros. Se está polarizando el mundo, amigos y amigas. Entonces, bueno, China es el principal socio comercial de Irán y en un mercado cuya clave para las exportaciones iraníes de mercado del crudo, el petróleo, que ha sido severamente restringido por las sanciones de Estados Unidos. Zarif hizo los comentarios en su primer discurso ante el Parlamento desde que comenzó una nueva sesión a finales de mayo, luego de las elecciones dominadas por la línea dura. Durante la sesión, Zarif fue criticado por los legisladores en gran medida por su papel clave en la negociación de un acuerdo nuclear en 2015 con potencias mundiales, que Estados Unidos abandonó unilateralmente en 2018 antes de volver a imponer sanciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró y retiró a Estados Unidos del acuerdo, diciendo que no era lo suficientemente decisivo para garantizar que Irán nunca pueda desarrollar un arma nuclear. En mi opinión, esto lo que refleja es
el amplio apoyo que ha recibido del ala más dura o conservadora de Estados Unidos, Donald Trump, que es Israel. Trump quiere que Teherán negocie un nuevo acuerdo que ponga límites indefinidos a su programa nuclear y restrinja el programa de misiles balísticos de Teherán. Irán ha advertido gradualmente sus compromisos en virtud del acuerdo desde Estados Unidos, del que Estados Unidos se retiró. El acuerdo de 2015 proporcionó a la República Islámica alivio de las sanciones internacionales a cambio de límites en su programa nuclear. Pero los intransigentes iraníes, se refiere a la ala dura del Parlamento, se opusieron firmemente a un acuerdo multilateral, argumentando que nunca se podría confiar en los Estados Unidos. Bien, entonces, como conclusión, en este caso lo que podemos ver es esa polarización que os decía, cómo Irán definitivamente se inclina hacia el lado de China y que China invierte directamente en Irán y China tiene pensados grandes proyectos con Irán y sin embargo Irán se declara cada vez más agresivamente enemigo de Estados Unidos por las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos, por múltiples razones, pero Irán enseña los dientes. ¿Os acordáis que la semana pasada creo que se emitió por parte de autoridades judiciales iraníes, una orden de arresto contra Donald Trump? ¿Os acordáis? Eso lo ha hecho Irán y ha pedido a la Interpol su cooperación para arrestar a Donald Trump. Pues claro, evidentemente lo que buscan con esto yo creo es provocar o calentar las relaciones políticas en el ámbito internacional. Porque la tensión con Irán, cuando Irán hace una declaración de este tipo, sabe que lo que hace es calentar a la OTAN, calentar a Turquía, calentar a Siria, calentar sobre todo a Israel y provocar a Estados Unidos. Es decir, lo que hace es propiciar que se inestabilicen la situación en Oriente Medio. Quieren forzar a que Donald Trump tenga que hacer determinadas acciones y saben que no puede por cuestiones electorales probablemente. Aquí tenéis la ruptura súper alcista que ha tenido la bolsa de Shanghái. Fijaos, es que es increíble. Nuestras proyecciones, por cierto, han sido muy certeras. Estos fueron las semanas previas. Decíamos que había un canal alcista claro, que lo más probable era atacar 3.100 puntos, que iría ascendiendo, iría haciendo sus correcciones. Esto no significaba nada, volvería a subir. Efectivamente volvía a subir, ¿os acordáis? Iba cumpliendo bien. Entonces, nuestro objetivo que era, decíamos, probablemente consolida el 50% del canal y se acerca al techo de este canal, dejándonos pues aproximadamente en 3.100 puntos, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que de momento los ha perforado, los ha taladrado y los ha reventado. Fijaos, esto es lo que nosotros esperamos. Esta zona era la que nosotros esperamos que pudiese ser un objetivo. Y no ahora, sino que tardase 2-3 semanas más, a lo mejor. Pero es que mirad dónde se ha ido. Se ha ido lejísimos, ¿vale? Luego lo que está claro es que aquí han metido tongo, como también lo hace la Reserva Federal. Aquí han sacado al Kraken, lo han liberado y ha habido algún programa de compras que ha hecho el Banco Popular de China probablemente. ¿Vale? A ver qué pasa, se ha quedado esto en blanco. Pues nada, último comentario. China contra el dólar. Y con esto pasamos a gráficos, ¿vale? Y damos por cerrada nuestra revisión semanal de situación de mercados. Bien, dice, ahora que Hong Kong se enfrenta, atención porque esto sí que es interesante, ¿eh? Ahora que Hong Kong se enfrenta a un progresivo boicot monetario por parte de los Estados Unidos, y lo que es más importante, por el sistema financiero de los Estados Unidos, como resultado de su anexión de facto por parte de China, ha surgido una pregunta molesta. ¿Cómo conseguirá China los dólares que tanto necesita? ¿O tan crítico para mantener al sistema financiero chino? Es decir, digamos que Hong Kong, que sí está financieramente bastante desarrollado, Hong Kong era una zona, ya recordáis que era realmente una colonia británica, pasada a manos chinas, bajo un acuerdo en el cual se seguía manteniendo la independencia regional de Hong Kong. La ley que ha querido aprobar con motivo de una serie de actos criminales que cometió un ciudadano fuera de Hong Kong, por los cuales luego volvió a Hong Kong y no existe, por decirlo así, no. El pretexto que ha utilizado China fue la historia de un crimen. La historia de un crimen no servirá para implementar una nueva ley. La historia del crimen consiste en eso. Alguien comete un delito fuera y cuando vuelve a Hong Kong no pueden extraditarle, básicamente. Entonces, ¿qué quiere? Imponer una ley que se aplique, una ley china aplicada a Hong Kong, sí que Hong Kong lo apruebe. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso rompe con esa supuesta independencia que tendría Hong Kong. Y por eso, por cierto, la provocación de Reino Unido a este respecto, ¿cuál era? La de aceptar que ciudadanos de Hong Kong puedan tener nacionalidad británica. Y eso, directamente China dijo que no debía provocar Reino Unido con este tipo de cuestiones.
porque no hay que intrometerse en temas que competen solamente a China. Entonces, bueno, voy a entrar en detalle. Tenga en cuenta que este artículo de South Morning Post titulado "Es hora de que China desacople el yuan del dólar estadounidense" insta a un exdiplomático. Hong Kong, estratégicamente hablando, es una plaza financiera muy fuerte y de hecho le sirve como puerta de entrada a los mercados de capitales internacionales a China, porque China, como ya sabéis, no tiene un mercado liberalizado de capitales. Tú puedes invertir en la bolsa china, pero el talón de Aquiles es que hay dificultad para entrar y salir liquidez de China. Y como eso ocurre, y ocurre por una razón muy sencilla, aspiran a ser la moneda del mundo, ¿no? El yuan puede competir con el dólar, ya te digo yo que no puede competir con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar lo puedes comprar y vender libremente, porque puedes invertir en activos americanos cuando quieras y salir de ellos, pero en el caso de China hay muchas más restricciones. Y en realidad lo hacen porque lo que están haciendo es blindar el sistema financiero chino. Pero no de ahora, sino desde el año 2013, cuando empezaron a regularizar cantidad de mercados de capitales y de servicios financieros. Entonces, por dejarlo claro, Estados Unidos golpea el talón de Aquiles de China en lo que se refiere al bolsillo, porque toca a Hong Kong, le quita el estatus y los privilegios financieros que tiene Hong Kong, y eso hace que bloquee el acceso a liquidez a China. O sea que este punto sí es una buena jugada por parte de Estados Unidos. Entonces digo, Zhao Li, ex subdirector del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, es el último de una serie de voces en China en advertir que el arma del dólar es real y que nos tiene por el cuello. Representará una amenaza cada vez más severa para el desarrollo chino. Las sanciones petroleras del dólar visto como un área clave de la vulnerabilidad y por lo tanto los preparativos para el desacoplamiento gradual y la internacionalización del yuan deberían comenzar ahora. No ahora. Que nadie se engañe. Esto comenzó hace mucho tiempo. Las reservas de oro de China se han ido incrementando desde el año 2010 rápidamente. ¿Vale? Entonces, Li agrega que China debería renunciar a la ilusión de la amistad y en su lugar prepararse para un conflicto completo con los Estados Unidos. Y quizá le escuchan porque, como hemos visto hace un rato en el índice Dry Baltic, las importaciones de hierro para producción de acero de China se disparan. Y sabemos que el hierro y el acero se utilizan en la guerra. Así que, cuando hablo de un conflicto completo con los Estados Unidos, creo, fijaos, que no descartan ni siquiera un conflicto armado. Su propuesta específica es aumentar los pagos y la compensación transfronterizos. Por cierto, ¿sabéis que han mandado varios destructores y un portaaviones a la zona del mar meridional, Estados Unidos, del mar meridional de China, donde construyó fortificaciones? ¿Os acordáis? Pues ha mandado un portaaviones y varios destructores, la Marina Americana allí. Luego, la cosa está calentita. Bueno, continúo. Su propuesta específica es aumentar los pagos y las compensaciones transfronterizos, la liquidación de divisa local y maximizar el uso del yuan en las cadenas de suministro industriales. Claro, ¿os acordáis que en 2014 se desplomó el mercado del crudo? ¿Os acordáis que el rublo perdió un 30% de su valor? ¿Os acordáis que Rusia empezó a tener problemas de liquidez muy serios? En 2014, diciembre de 2014, ¿os acordáis que hubo rápidamente un rescate, un pacto entre China y Rusia? China, que le sobran los dólares, le dijo a Rusia: no te preocupes, yo mantengo la demanda de rublos en el mercado para que no se hunda la moneda a partir de cierto precio. Tú me dices, a partir de este precio, vale, tranquilo. A cambio, Rusia va a comercializar con China en yuanes. Vale, trato hecho. Hubo un pacto, tuvo su nombre y yo lo comenté en uno de los reportes que habéis visto nuestros. Está ahí publicado y está bien clarito. Eso sería material para otro vídeo casi entero. Bueno, entonces dice, sin embargo, los problemas de internacionalización del yuan son múltiples, razón por la cual existe el arma del dólar. La cuenta de capital tendría que abrirse, precipitando un colapso del yuan a medida que el dinero se inunda. Es decir, la razón por la que no abren el mercado es porque saben que al abrirlo, la cantidad de dinero que podría entrar en China podría producir, paradójicamente, una recesión. ¿Por qué? Porque la mejor manera de... Bueno, vamos a ver, China es inmune a los ataques especulativos porque tiene un mercado de capitales intervenido. Si no, los grandes bancos norteamericanos podrían haber atacado el yuan también, podrían haberle organizado varias historias. Y por cierto, China podría haber respondido porque China tiene muchísimos bonos americanos. Bueno, avanzamos entonces.
Con la puerta de entrada natural para más dólares entrantes atascado, de repente, que es Hong Kong, China tiene que encontrar otras formas iguales de efectivas para atraer dólares estadounidenses a su economía, a través de inversores extranjeros a su mercado de valores. Aquí está todo de nuevo. Para tratar de contrarrestar eso, es el momento de que la burbuja china, nuevamente, no solo en propiedad, sino en acciones, ocurre. Es decir, el intercambio en Shanghái subió un 4% al momento de escribir hoy este artículo y un 7% la semana pasada, mientras que la prensa china hablaba abiertamente sobre un nuevo mercado alcista, a pesar de una economía plana, ir tan lejos como para implicar que esto es parte de la lucha entre las potencias mundiales, según Bloomberg. ¿Y a qué se está refiriendo? A que están utilizando la misma magia que utiliza la Reserva Federal. ¿Os dais cuenta? Es decir, en la Reserva Federal, el mercado de trabajo de Estados Unidos se desplomaba. Las peticiones de subsidio de desempleo se han disparado en millones. Y sin embargo, la bolsa americana se recuperaba. Claro, es que son la Reserva Federal, pueden hacerlo. Y China dice, bueno, yo también voy a poder hacerlo. ¿Pero qué ocurre? Que China tiene un mercado de capitales cerrado, todo lo contrario de Estados Unidos. Así puede crear mejor un ecosistema artificial dentro de su sistema financiero. Porque si estuviese abierto, ese sistema financiero artificial, el acuario que están montando, ¿vale? Porque está cerrado, es un acuario, no es el mar, no es el océano, no puede ser atacado especulativamente por fuera, porque está cerrado, ¿no? Entonces eso nos lleva a, bueno, decía Bloomberg, con diferentes porcentajes, la misma dinámica es, por supuesto, cierta en los Estados Unidos, ¿lo veis? Hacen lo mismo que la Reserva Federal. Sin embargo, para ambos, esto es, en el mejor de los casos, patear letales que solo crean problemas mucho mayores. Vale, en cristiano, lo que nos está diciendo es que las políticas tanto de la Reserva Federal como del Banco Popular de China lo único que hacen es ganar tiempo. Solo hay un problema, si Beijing confía en la inercia existente, fracasará miserablemente porque, como lo muestra el siguiente gráfico de la semana de Goldman, los fondos de renta variable dedicados a China vieron una 11ª semana consecutiva de salidas netas. Es decir, el gráfico de Goldman que sacaba el artículo, que lo veis ahí de Zero Hedge, lo que nos mostraba era una caída en la liquidez en compañías chinas. Tal vez, pero lo que es mucho más probable es que Beijing haya activado el Turbo Boost, que es el infame equipo nacional. Aquí es lo que yo he llamado, pues, el soltar ¿cómo lo he llamado? El soltar al Kraken, ¿no? Soltar al monstruo que se dedica a absorber activos y a levantar la bolsa. Y no solo eso, es China, no es Estados Unidos. No va a haber blogs financieros chinos criticándolo, diciendo se han vuelto locos, ni tampoco va a haber hoax, no va a haber halcones diciendo esto es una irresponsabilidad, ni tampoco va a haber un Bundesbank acusando al Banco Central Europeo, jueces por aquí o por allá, de hacer irresponsabilidades como Banco Central. En China, que es China, la prensa lo que va a hacer es hacer publicidad de esta gran intervención y de esa subida de los mercados. Es decir, el Banco Popular de China interviene en el mercado y los medios de comunicación hablan de lo bueno que está, o lo bien que está la bolsa china. Dice tal vez, pero lo que es mucho más probable es que Beijing haya activado el Turbo Boost, ¿vale? Que es lo que decíamos, la bestia, también conocido como el equipo de protección contra las inversiones de China, que condujo a un sorprendente repunte en las acciones chinas en marzo, con el CSI 300 aumentando un 32% desde sus valles en el primer trimestre y un 14% en los últimos 5 días de negociación, mientras que el Shanghai Composite se disparó un 6% el lunes y su mayor ganancia en un día desde la burbuja de 2015. Ahí teníais el gráfico, ahí tenéis el salto que ha metido, es increíble la bolsa de Shanghái, el salto que ha pegado, ha roto niveles que ni de broma pensábamos que podía romper, lo que pasa es que en algún momento le va a entrar venta aquí. Y por último dice, China está desesperada por detener y revertir las salidas masivas de capital, ya que necesita urgentemente el flujo de dólares estadounidenses para revertir a los mercados chinos, en lugar de alejarse. Para hacerlo, necesita crear un impulso inicial al alza de los precios que detenga las ventas, salidas, y provoque una revaluación de los valores de los activos chinos. Es decir, o en cristiano, que al intervenir el mercado de Shanghái o la bolsa de Shanghái y producir un aumento en el valor de la bolsa china,
Lo que trata de crear es lo que los bancos de inversión crean desde siempre, eso forma parte de la historia de la bolsa, crear tendencias. Es decir, interviene el mercado y mete una compra fuerte, lo suficientemente fuerte como para provocar, excitar a los inversores extranjeros. Y el que quiera salir, se lo piense dos veces y diga, ¿para qué me viene de la bolsa china si está subiendo? Vamos a vender. No, ¿para qué? Está subiendo. Con eso consiguen tapar o frenar por el momento la salida de capital que serían las ventas de activos de bolsa china. Para hacerlo necesita un gran impulso, bueno, esto ya lo hemos comentado. Idealmente también capturará la euforia de los traficantes, especuladores estadounidenses que comprarán acciones chinas no estadounidenses. Es decir, de nuevo, lo que acabamos de decir, atraer a especuladores, a compradores. Beijing está claramente a bordo al darse cuenta de que la economía es mucho más débil de lo que respalda una impresión de 3.400 en Beijing. Aún envió un mensaje a la población china cuando apareció un editorial de primera plana de la empresa estatal china Securities Journal diciendo que fomentar un mercado alcista saludable después de la pandemia ahora es más importante para la economía que nunca. ¿Lo veis como los medios de comunicación aquí sí funcionan todos a una? Porque claro, es una única voz. Entonces lo que hacen es automáticamente decir esto es por el bien de China y los mercados tienen que subir. Entonces dice, ¿por qué? Porque sin el mercado alcista las salidas de capital continuarán y pronto China se quedará sin dólares. Un resultado que tendría consecuencias financieras, monetarias y geopolíticas mucho más catastróficas para China y el mundo entero que un segundo o un tercer o un cuarto oleada de COVID-19. Junto con una victoria de Biden y una impresora de dinero de la Fed atascada permanentemente. Es decir, nos dice, fijaos, amigos y amigas, mucho peor que las olas de COVID o que gane Biden las elecciones o que la máquina de la Fed se atasque, mucho peor que todo eso es que la bolsa china se hunda. Porque entonces China se va a ver acorralada. Y es la segunda mayor economía del mundo y no sabemos qué implicaciones tendría esto. En realidad sí, tendría que hacer un vídeo solamente para reflexionar sobre este tipo de cosas. En conclusión, yo lo que diría es que está cambiando el modelo económico mundial. Y si Donald Trump consigue mantenerse en el poder, va a ser, como dije ya en más de una ocasión, la línea defensiva de los países occidentales para romper un modelo económico que lleva funcionando desde los 90, que es el modelo de producción de bajo coste y de externalización de los servicios en los mercados de Asia. Ocurrirá que el mercado se volverá digital, se tratará de repatriar industria, se coserá aranceles a países como China para tratar de contenerlos, es decir, hasta aquí han llegado, vamos a contenerlos a partir de ahora, económicamente. ¿Por qué? Porque podemos, porque China es la producción, pero Occidente es el consumo. Y Occidente elige a quién le compra. Entonces, el occidental medio tendrá que disponer de menos productos y productos más caros, pero eso sí, al menos mantendrá sus niveles de empleo. ¿Vale? Bien, creo que con esto hemos terminado. Y hasta ahora este funcionamiento, el compuesto, o sea, el Shanghai Composite ha subido un 2% en las primeras operaciones. Ya está. Pasamos al tema de mercados, pero antes abro chat para que comentemos todo el material que os he traído hoy, que creo que ha sido bastante, porque son ya... llevamos más de una hora con él.